En este vídeo vas a descubrir 10 impuestos invisibles que tenemos en España. Con el último te explotará la cabeza. Hoy vamos a hablar de los impuestos que no aparecen en los libros de fiscalidad. De hecho, se obvian bastante. Hemos conseguido identificar hasta 10 impuestos ocultos. Allá van. 1. Las falsas tasas. Por definición, una tasa es un tributo con una cuantía que tiene que ser equivalente al coste del servicio público de que se trate. Principio de equivalencia. Cuando pago una cuantía superior al coste efectivo del servicio o bien que me da la administración, me están colando un impuesto oculto. ¿Por qué se pagan 200 euros de tasa por la expedición de un título de grado? No deja de ser una cartulina con una copia de la firma del rey y el tiempo que le haya llevado a un funcionario meter un nombre en una base de datos. O, por ejemplo, la tasa de expedición de un pasaporte es 30 euros, cuando lo hace una máquina y tienes que llevarle las fotografías tú. 2. Los servicios que nos obligan a consumir. O dicho de otra forma, los gastos en los que nos obligan a incurrir. Es el caso que hemos mencionado de la ITV, o los registros, registro mercantil, registro de propiedad, notarías. Ya sabemos que existe tecnología blockchain que era innecesario incurrir en estos gastos, pero tenemos que incurrir en ellos. O, por ejemplo, el tema de los certificados energéticos, que te obligan a sacarlos para poder alquilar o vender tu casa. 3. Los impuestos que en teoría no nos aplican, pero nos encarecen el servicio porque el proveedor se ve obligado a subir sus precios y, por tanto, acabamos pagando igualmente esos impuestos, como puede ser el impuesto a las eléctricas, a los bancos, la tasa Google, el IBI que paga un comercio, etc. 4. El impuesto inflacionario. Es una emisión de más moneda, básicamente. Esto es una subida encubierta de impuestos que paga el que ha ahorrado, sino que se lo cuenten a los argentinos, que es un país donde ha gustado mucho darle a la maquinita de imprimir billetes. Y bueno, al aumentar la inflación, tenemos menos poder adquisitivo y ahora para mantener el mismo poder adquisitivo que teníamos previamente, necesitamos un importe de renta mayor. Al recibir más renta, los tramos progresivos del IRPF serán mayores y también será mayor el IVA y el resto de impuestos indirectos. Si las escalas del IRPF no se deflactan, es decir, no se equiparan económicamente al nuevo poder adquisitivo, estaríamos pagando en tramos más altos por la misma renta que teníamos antes de la subida de la inflación. Este fenómeno se conoce como la progresividad en frío. 5. La subida del salario mínimo interprofesional. Al subirlo, están obligando a las empresas a pagar más cotizaciones sociales y a los trabajadores a llegar a tramos más altos del IRPF. Además, como sabes, el salario va con sus retenciones, que tratan de ocultar lo que pagamos de IRPF para que no nos llegue ni siquiera a la cuenta bancaria. 6. Uno que le encanta a los estados occidentales. La emisión de mayor deuda pública, que solo se podrá pagar con la recaudación de mayores impuestos en el futuro. Al final es un diferimiento de los impuestos a un momento posterior. Ya si eso, los que vengan detrás, que vean cómo se organizan para pagar la fiesta de los de ahora. 7. Gasto de comprensión del impuesto. El gestor. No debería de existir esta figura para poder entender y pagar correctamente los impuestos. Todo el mundo debería ser capaz de entender lo que está pagando y ser capaz de calcularlo. Como saben, la agencia tributaria se inventó en la figura de la autoliquidación. Es decir, te liquidas tú mismo y si te equivocas, te sanciono. 8. Me atrevería a añadir que se paga en especie y que es el tiempo que se pierde lidiando con cualquier administración pública. Esto lo sabrá cualquiera que haya pedido alguna ayuda o subvención, que sabrá que al final le ha costado el dinero el tiempo invertido en la burocracia. Si alguno habéis pedido alguna ayuda por instalación de placas solares o similar, ya sabéis de lo que estamos hablando. 9. El IVA. Pero ese sí es visible. Bueno, depende. El IVA es un impuesto que la idea es que lo pague formalmente la persona que consume un servicio o un bien y la empresa que lo repercute tan solo lo recauda. Pero en la práctica el consumidor ve un precio final, IVA incluido. Por lo tanto, su renta disponible para compras se reduce. Por otro lado, para la empresa a la que se le vende que solo recauda el IVA, en la práctica ese encarecimiento del precio va en contra de sus beneficios, porque menos clientes podrán permitirse comprarle a un determinado precio, así que es un impuesto que en teoría lo paga el consumidor, pero que en la práctica va contra todos los beneficios de la empresa. 10. El último, que es el más sangrante y es el que se lleva la mayor tajada de las personas, sobre todo asalariadas. Has adivinado bien. Es la seguridad social, aunque a nosotros nos gusta llamarlo
el impuesto al trabajo o el Madeira Investment Seguridad Social Club. La seguridad social forma parte de lo que la OCDE denomina cuña fiscal, que integra el IRPF y las cotizaciones sociales. Es el motivo de que España sea de los países más caros para contratar y eso tiene su efecto en los niveles de desempleo. Podemos debatir filosóficamente si es un impuesto o si es un salario que se paga en diferido, pero para nosotros tiene todas las características esenciales de un impuesto, que son dos. Es un pago coactivo, es decir, estoy obligado a pagarlo, yo y la empresa que contrata, y además, bueno, algunos países tienen esto como algo voluntario. Aquí en España ya sabéis que no. Y dos, no me da una prestación especificada directa, es decir, sabemos que tenemos un cierto derecho a una prestación o a una pensión pública en el futuro, pero no sabemos cuánto y no sabemos cuándo. Depende de lo que hagan los políticos de aquí a que la podamos cobrar. O sea, que se supone que el Estado se obliga a darme algo, pero nadie me asegura el valor de ese algo. Al final, esto es lo mismo que ocurre con los impuestos. Se supone que yo pago impuestos para que el Estado me dé carreteras, hospitales, servicios públicos, pero no se especifica en ningún sitio la calidad de esos servicios ni qué servicios. Entonces, si parece un pato, nada como un pato, grazna como un pato, tiene alas como un pato, entonces probablemente sea un puto pato. Así que ya has visto que no solo tenemos muchos impuestos en España, sino que algunos están ocultos. ¿Y tú qué opinas sobre esta lista? ¿Añadirías alguno más? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para saber más acerca de cómo nuestros políticos nos la intentan colar con pseudoimpuestos e impuestos invisibles y acerca de otros países que no los tienen.